Hola, ¿cómo están amigos? Esto es Teología en 2 minutos, que esta vez va a durar un poquito más de 2 minutos porque vamos a tocar un tema que desde la fe cristiana es fundamental en estos días. De hecho, la pandemia, esta epidemia global, es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Los grandes hechos globales que tenemos en el siglo XX, en concreto las dos guerras mundiales o la Guerra Fría o conflictos que abarcan muchas zonas del globo, jamás habían abarcado el planeta entero. Las epidemias en África o las epidemias en distintos lugares del mundo también habían sido contenidas. Y las grandes pestes de la antigüedad, la que se recuerda en el siglo XIV en Florencia, en Italia, en Europa, una peste además que como esta aparentemente viene de Oriente, también se sectorizó por razones naturales, ¿no? No había tanta movilidad social, etcétera. O la peste de Atenas también. Lo cierto es que este evento especialmente nos pone a los cristianos frente a uno de los tratados de teología más importantes, decisivos además, que es o muy poco meditado o deformado, que es el tratado de la escatología, es decir, las realidades finales según la revelación cristiana. ¿No? ¿Qué cosa dice el cristianismo sobre las realidades finales? Y lo primero que dice es que hay realidades finales, es decir, que este mundo no es eterno, que este mundo se acaba, que este mundo tuvo un origen y que va a tener un final. ¿No? Ciertamente, no vamos acá a profetizar el fin del mundo, cosa que está absolutamente vedado para cualquier cristiano con un dedo de frente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se dedica varias veces a decirnos: no conoces el día ni la hora, ni de tu muerte, ni del fin del mundo. Pero al mismo tiempo te dice, tienes que ir viendo los signos de los tiempos, ¿no? Así como cuando la higuera florece, uno dice está cerca del verano, lo mismo. Hay signos que te van diciendo, sobre todo algo muy importante: esta vida se acaba, este mundo se acaba. El mundo particular de cada uno y el mundo en general. Y este tipo de cosas, como la pandemia que estamos viviendo, son esas noticias que nos manda la vida para quien no cree y Dios para quien cree, porque son noticias ciertas que nos dicen de la fragilidad de nuestra vida y además de que el mundo se acaba. Ciertamente el mundo como lo conocíamos hasta esta pandemia ya se acabó, ¿no? Lo están diciendo varios, ¿no? En ese sentido, es muy conveniente meditar sobre la escatología cristiana. ¿De qué se trata el reino de los cielos que Jesucristo promete? Porque al final de eso se trata. Es decir, el infierno es un accidente que no debería ocurrir, aunque se sabe que ocurre. El buscar la condenación, el querer la condenación, el odiar la salvación, es posible en el ser humano. Es una monstruosidad, pero posible, ¿no? Eh, y el purgatorio sería una antesala del cielo en la escatología cristiana. Por lo tanto, el asunto de fondo es de qué se trata esto del reino de los cielos, porque es lo que viene a predicar Jesucristo. Arranca con eso, ¿no? El reino de Dios ya está entre ustedes. Y todas las parábolas. El reino de Dios se parece a un grano de mostaza, ¿no? Que es el más pequeño y crece y se convierte en un árbol grande. El reino de los cielos se parece a la medida de la levadura que fermenta el pan. El reino de los cielos se parece, y así va dando una serie de símiles sobre lo que es el reino de los cielos, que contiene además la promesa que se realiza en esta vida en la santidad de los creyentes, pero que evidentemente está abierta a futuro. No tendría sentido una donación del reino de los cielos, una predicación del amor que se acabe en esta tierra. No tendría ningún sentido. Estuve leyendo un librito de Ratzinger que justamente se llama así, Escatología, y él hace una revisión sobre cómo se ha tratado este tema en la teología en el siglo XIX y XX, básicamente. Y revisa varios autores, entre ellos creo que hay que mencionar tres que son muy importantes porque dan tres visiones de la escatología que generaron mucha esperanza en su momento, pero que después se fueron diluyendo por razones más o menos obvias. No eran la escatología cristiana realmente como está contenida en los evangelios. Esa es mi posición, eso no lo dice Ratzinger, eso lo digo yo. Pero bueno, él menciona a estos tres, a Bultmann, el famoso Rudolf Bultmann, que sostiene la tesis modernista de que en realidad, y además muy de raíz protestante luterana, de esta especie de subjetivización de la fe que implica la doctrina de Lutero en el libre examen, según la cual lo más importante es lo que uno siente de Jesucristo, es decir, el Cristo de la fe,
que está totalmente desenganchado del Jesús histórico. Por lo tanto, la predicación del reino de Dios que viene no es un asunto histórico. No va a ocurrir en la historia humana, sino que ocurre en el interior del creyente. Según Ratzinger, esta tesis de Bullmann fue explosiva en su popularidad, porque claro, intentaba responder a una escolástica dura, caduca supuestamente, que no sería existencial, y esta posición de Bullmann más bien exacerba lo existencial y lo sentimental y lo subjetivo, que es muy del gusto de la modernidad. Pero como postura popular y explosiva, se acabó rápido, porque en realidad eh, Jesucristo para el creyente no puede ser un sueño subjetivo. Si lo fuera, no valdría la pena ni siquiera predicarlo. Cada uno puede construir su Jesucristo y su reino de los cielos según su propio entender y gusto. Y eso de novedad no tiene nada. O sea, las creencias sobre cómo debe ser el mundo existieron siempre, pugnando siempre, desde que el hombre es hombre hasta hoy, ¿cierto? Las ofertas sobre cómo debe ser el mundo son realmente infinitas, ¿no? Bueno, infinitas en cantidad porque la gente las propone como quiere, pero en el fondo son más o menos dos, ¿no? O existe un reino de los cielos distinto de este mundo que empieza en este mundo. Y cuando digo empieza no quiere decir que sea solo futuro, sino que se vive ya en este mundo. Porque cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes, está hablando de sí mismo. Él ya está entre nosotros. Entonces, si tú separas el Cristo de la fe del Jesús histórico, sacas a Cristo de la historia, te tiras abajo la encarnación. No es verdad que Dios se hizo hombre y por lo tanto no es verdad que nos salva como Él dice que nos va a salvar, ¿no? Es decir, lo que suena popular no siempre es lo más sensato en términos de la verdad cristiana. El otro autor que él menciona es un autor más bien, mientras que Bullmann era de origen germánico, me parece que él es más de origen anglosajón, que es Oscar Cullmann, que fue muy popular en el Concilio Vaticano II y que acuña una frase que se convirtió prácticamente en frase de trinchera. La escatología, las realidades últimas son el ya, pero todavía no, ¿no? Es como una posposición del triunfo final de Cristo, también de raíz cristiana, no católica, que se supone que el cristiano vive en una esperanza de un día de la victoria que ya se dio, pero que uno no puede señalar dónde está, ¿no? La fórmula es ingeniosa, pero el cardenal, en ese momento, el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, la desmonta de una manera bastante clara. O sea, es decir, no se trata de un ya, pero todavía no. Se trata de la esperanza real en la cual vivimos hoy. Y esa esperanza real apunta a una realización que es fundamentalmente espiritual. Y espiritual no quiere decir desencarnada, quiere decir todo lo contrario, encarnada. Porque la espiritualidad cristiana se funda en la encarnación, en la pasión, muerte y resurrección reales e históricas de Jesucristo. Uno puede creerlo o no. Yo sé que muchos de los que puedan ver este video dirán, como dijo una vez un chico, y me dio mucha risa, ¿no? ¿Qué hablas, Gil? No entiendo nada. Y claro, yo entendía perfectamente la perplejidad de lo que le estoy diciendo. Evidentemente, estoy hablando como creyente y estoy hablando de la fe. Lo que digo es que la fe cristiana no es un subjetivismo como el que dice Bullmann, ni es una cuestión que no se puede ver como dice Kuhlmann, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que se puede ver. Se puede ver en la santidad de las personas que buscan a Jesucristo y que viven según su ley, que es el amor. Se puede ver en el amor a la gente que tiene cerca, se puede ver en la caridad para con los más pobres, se puede ver. Y ese no es un ya, pero todavía no, es un ya, ya, que te conecta con la vida perdurable, que es un presente eterno y que está en la historia. Entonces, es interesante cómo la posición de Bullmann, que pretende ser mediatizada o suavizada o moderada por Kuhlmann, no termina tampoco de ser una posición cristiana real desde la teología que conocemos de la revelación. Y como respuesta a Kuhlmann viene el tercer grupo de personas, que ya no es solamente uno, sino ahí cita a varios autores, que son los que proponen la esperanza más bien política, ¿no? Es decir, si Kuhlmann dice es un ya pero todavía no, suena a una cosa media mística, a un juego de palabras,
¿no? Cuando en realidad la gente está sufriendo, la gente muere, hay opresión, hay esclavitud, hay, qué sé yo, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, y la teología se hace política. Aparecen nombres importantes, Moltmann, Metz, entre ellos también por un costado Ranner, pero básicamente en el caso de Moltmann, de lo que habla es que la teología es básicamente, perdón, la escatología es básicamente una realización política, ¿no? Es decir, no podemos estar yendo a los templos, rezando, soñando con una esperanza, si es que no atendemos al pobre, si es que no cambiamos las estructuras, si es que no buscamos que se haga justicia para con los explotados, etcétera, etcétera. Y ahí está toda la cocina donde surge la famosa teología de la liberación, tan combatida por Juan Pablo II, por el mismo cardenal Ratzinger, aunque más que combatirla, la explica en las dos instrucciones famosas, la del 84 y del 87, Libertatis Nuncius y Libertatis Consciencia, donde aclara qué es el término liberación en el ámbito propiamente cristiano, no político, ¿no? Porque claro, la teología de la liberación es un ensayo teológico bastante, yo diría, complejo y amplio. Hay una versión política donde se entiende, como dice el padre Gustavo Gutiérrez, que el marxismo es la manera de leer, el instrumento de leer la realidad a la cual debe responder el Evangelio. Y la discusión evidentemente es interminable y muy agria. Yo la viví en la Facultad de Teología cuando estudiaba ahí, pero es lógica que se dé. La teología de la liberación es un ensayo teológico que tiene un montón de problemas, pero también tiene una intuición bien de fondo. O sea, es decir, hablar de Dios y dejar que un pobre se le muera en la puerta, hablar de Dios y convertir a Dios en un aliado de las clases dominantes, es que no es hablar de Dios, es usarlo para justificar a las clases dominantes. Es así, suena feo, pero es así. ¿Qué se puede decir? Entonces, eso en cuanto a la teología política. El libro de Ratzinger es muy interesante porque dice que tampoco está ahí en la respuesta, porque al final eso es como un nuevo celotismo, un nuevo fariseísmo en el sentido de esperar que el Mesías sea un liberador político, ¿no? Y no lo invento, hay muchos textos que te hablan de que Jesús era el rebelde de Nazaret, el subversivo de Nazaret, convertido básicamente en un guerrillero. En las expresiones más groseras, digo, más fuertes, más frontales, ¿no? Pero también vemos cómo ha ido derrapando y cambiándose a temas como la ecología, el feminismo, etcétera, en varios de sus autores fundamentales, Leonardo Boff, por ejemplo, ¿no? Que ya, digamos, colgó los hábitos, dejó el asunto, y ahora estamos en toda una discusión sobre estas cosas, el celibato, la mujer en la iglesia, que son temas importantísimos y muy lógicos que se discutan hoy como está la situación. Y allí es cuando Ratzinger hace una cosa muy interesante en su libro y para mí muy valioso. Yo soy realmente un sincero admirador de este pensador, para mí uno de los más grandes del siglo XX, porque él dice, ¿no? Yo he hecho este balance a mano alzada de estos pensadores, pero jamás se me ocurriría pretender que yo, como si fuera un genio, puedo solucionar el problema. Porque el problema en realidad no tiene ninguna solución. Lo que tiene es la fidelidad a la palabra dada por Jesucristo o cualquiera de estas interpretaciones. Y recurre a Mateo 4 en las tentaciones en el desierto. Y es muy interesante porque dice, para muchos hoy, díganlo o no, la escatología, es decir, el cambio que se requiere en este mundo, es lo que le ofrece el demonio a Jesucristo. El pan en el desierto, tener que comer para siempre, sin preocupaciones, sin miedos. Si en el desierto puedes tener un pan, ya lo puedes tener en cualquier lado. La seguridad también del espectáculo, del ser reconocido, del ser aplaudido, un mundo donde haya alguien que haga milagros para todo el pueblo y se pueda ver claramente su liderazgo como un dominio sobre los demás. Y por último, el orden social sin ningún conflicto dado por un régimen férreo que dominaría el mundo. En realidad, las tres tentaciones en el desierto son la escatología diabólica y la escatología mesiánica judía que Cristo viene a discutir. Porque lo que están esperando los judíos de su época, por la razón además por la cual no lo reconocen y escogen a Barrabás, que es el líder que se espera, en contra de Jesucristo, que habla del amor, que contradice además muchas de las interpretaciones tardías que se hacen de la ley judía, ¿no?
las contradice directamente. Se les ha dicho ojo por ojo, diente por diente, y yo les digo no resistan al mal, ¿no? Más bien respondan al mal con el bien. Si alguien te pega una mejilla, pon la otra. Si le piden el manto, dale la túnica. O sea, son expresiones que difícilmente pueden convertirse en el afán de justicia político o legalista, ¿no? Entonces, en realidad, la escatología, el momento en el que estamos, es un momento escatológico, ciertamente. Nos da noticias sobre el fin del mundo, que al mismo tiempo es como el catalizador de la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que realmente vale en nuestras vidas, en la tuya y en la mía? Es un juicio particular en vida lo que ocurre en estas crisis. Porque allí se ve qué es lo que realmente vale. Se ha repetido muchas veces en estos días ese texto de Camus, La peste, que también es impresionante, donde se dice a cada rato que la peste saca lo mejor y lo peor de las personas, ¿no? Que el espectáculo de las almas desnudas es algo no muy agradable de ver, y eso es lo que estamos viendo ahora. En ese sentido, la escatología es un tiempo de discernimiento, ¿no? El Apocalipsis no es un libro para producir fines del mundo hollywoodense donde el Capitolio nos salva de la desgracia que viene, ni para construir títeres digitales demoníacos que asustan a la gente. El Apocalipsis es un libro que se llama La Revelación, y la revelación es básicamente una revelación sobre quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido del mundo desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Y eso no es para jugar, es para entenderse a uno mismo. Gracias por su atención.